de ustedes. Entonces, por favor, me confirman si ven mi pantalla. Sí, sí se ve la pantalla. Let's continue, my students. Señora, But sí before se we ve. continue, look at this. I need you to confirm you attended. ¿Cómo? Okay? Por Ahí favor, quedó confirmen. tintico. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy el tema que nos compete son las NIC 27, estados financieros separados. Para esto y el objetivo de nuestro encuentro del día de hoy es primero comprender y aplicar los lineamientos que nos establece la NIC 27 para las inversiones en los estados financieros separados, ¿cierto? Si en algún punto del encuentro el día de hoy ustedes no me escuchan o tienen alguna duda como yo estoy compartiendo, pues no los estoy viendo. Por favor, levantar la mano o interrumpirme que vamos haciendo, dándole paso. Y al final hacemos todo el proceso de preguntas. Entonces, el alcance de la NIT se aplica en la preparación y presentación de los estados financieros cuando una entidad decide elaborarlos. Y esta aplica en diferentes enfoques. Primero, para las inversiones en subsidiarias. Esta entidad o estas entidades de las que estamos hablando son entidades que tienen inversiones y presentan sus estados financieros en diferentes metodologías. Entonces, primero vamos a hablar de los estados para las empresas y conocer qué es una empresa o una inversión en subsidiarias. Son inversiones en entidades sobre las cuales la empresa matriz, es decir, la empresa que tiene el control, tiene el poder de dirigir tanto las políticas y operaciones para obtener un beneficio. Un ejemplo claro que podríamos establecer es que yo como empresa matriz tengo el 80% de la empresa B y ejerzo un control sobre esta. Esta empresa B es subsidiaria de mi empresa matriz y por ende, al ejercer el 80%, tengo el control casi completo de esta empresa B, que se denomina subsidiaria. Tenemos las inversiones en negocios conjuntos y son inversiones en acuerdos, es decir, que se realizan entre ambas partes, donde se ejerce un control conjunto. Juntos tenemos el control sobre las inversiones, lo que implica que las decisiones no solo ejercen en la casa matriz, sino se toman de manera unilateral. Ambos participan en las decisiones de estas empresas. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Dos empresas crean una sociedad y cada una posee el 50%, ¿cierto? Acordado para tomar las decisiones en conjunto y ambas deben aprobarlo. Y esto se genera o se constituye como un negocio conjunto. Necesitamos claro estos conceptos para avanzar ahorita con los estados financieros. Cuando hablamos de inversiones en asociadas, ¿esto qué quiere decir? Que los inversionistas tienen una influencia significativa, pero no ejercen ni el control ni te generan de manera cooperativa las decisiones de manera equitativa. Si no tenemos una inversión significativa sobre una sociedad. Y pues se toman también, participamos en las decisiones tanto financieras como operativas, pero no llegamos a tomar y generar controles. Por ejemplo, la empresa X tiene el control o adquiere un 30% de la empresa Y. Es decir, participo en las decisiones empresariales, en las estrategias, pero no tomo todas las decisiones yo, ni tampoco pues ejerzo un 50% sobre la decisión final. ¿Cuál es el propósito de esta NIC 27? Este propósito de esta NIC establece, como ya lo habíamos hablado, los estados financieros separados. Establece las normas de contabilización, las revelaciones de información para las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos, las asociaciones o asociadas que tienen pues, la obligación de presentar estados financieros y deciden o están obligados por la norma o deciden realizarlo de manera separada. ¿Cuándo se elaboran estados financieros separados? Los estados financieros se elaboran cuando una entidad
Generalmente, como habíamos hablado, matriz o inversionista tiene inversiones, ya sea en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, pero se presenta sus estados financieros no de manera consolidada, sino de manera separada, dividiendo esa participación de la inversión. Es decir, se usan cuando la entidad quiere mostrar su información desde la perspectiva individual como inversionista y no como grupo económico. Esto pasa cuando nosotros como entidades tenemos una inversión, pero ante los inversionistas o demás entidades queremos presentar y revisar el crecimiento de manera individual y no de manera conjunta como grupo. Entonces decidimos realizar o presentar estos estados financieros separados. En algunas ocasiones la norma nos está obligando, o depende del tipo de entidad, nos obliga a presentarlo de manera separada y no consolidada. Existen tipos de estados financieros que pueden presentar una entidad. Existen tres tipos de estados financieros. Y también, como veníamos hablando, depende de la relación con otras entidades o depende también de la normatividad que nos rige en ese momento. ¿Hasta aquí estamos claros antes de seguir avanzando? Estudiantes, los escucho. ¿Me escuchan? Sí, profesora, estamos escuchando. A ver, los estudiantes, ¿hay claridad con respecto a lo que dice la profesora Catherine o hay dudas? Para poder ir Para mí está avanzando. claro. Ok, Ok. gracias. Entonces, veníamos hablando que existen tres tipos de estados financieros. Hablamos de los estados financieros consolidados, que es cuando como grupo económico, donde ejerce el control una empresa matriz, decide presentar un solo grupo de estados financieros y se muestra todo el control, tanto de las subsidiarias como de las entidades que se encuentran a su cargo. Tiene unas características, es decir, que se integran todos los activos, se integran todos los pasivos, los ingresos y gastos se manejan de todas las entidades o grupo económico, se manejan de manera conjunta, se presenta un solo juego de estados financieros y se presenta bajo en cabeza de una entidad que se llama la entidad matriz. Esto pues genera unos beneficios también a nivel económico y a nivel administrativo, y es el trabajo administrativo que requiere presentar unos estados financieros y el cierre que se genera. Elimina pues aquellas operaciones individuales y se agrupan como empresa. Un ejemplo es una empresa matriz como las subsidiarias presenta un solo juego de estados financieros consolidados y en este se incluyen las tres empresas, la matriz más la subsidiaria. Tenemos los estados financieros separados, que son los que en este momento, digamos que de otra manera nos vamos a enfatizar, y se elaboran de manera individual o dividida. No se consolida la información de los inversionistas y de cada una de esas subsidiarias o conjuntas. Tiene unas características, digamos que no se integran las limitaciones línea por línea, los inversionistas reconocen también pues su inversión según el costo, porque depende del tipo de, en mi empresa matriz yo reconozco hasta dónde está mi porcentaje de participación. Lo podemos realizar diferentes métodos, por método de costos, por valor razonable, que ahorita vamos a ver un poco de esto, o método de participación según la política que está estructurada en nuestra política contable que va a regir bajo esta entidad. Son opcionales, no constituyen los estados financieros, lo pueden realizar de manera individual o consolidado. ¿Quiénes la elaboran? Principalmente la empresa matriz, también un inversionista con asociadas o un negocio conjunto. Acá un ejemplo claro para estos estados financieros separados es que una empresa como subsidiaria presenta estados financieros consolidados obligatorios si aplica, y adicionalmente los estados financieros separados
donde las subsidiarias aparecen como inversionistas de esta y genera y muestra, cada uno muestra su porcentaje de participación o su porcentaje de valoración. Estados financieros individuales. Los estados financieros individuales representan ya que cada entidad de manera individual presenta su información financiera. No se presenta consolidación, no se presenta su participación, sino simplemente individualmente estoy generando mis estados financieros, sin relación de su control o su influencia que tengan una empresa matriz sobre esta. Reflejan únicamente mis activos, es decir, en ese momento la empresa refleja los activos directos de la compañía, sus pasivos de manera individual, sus ingresos de manera individual, sus gastos o costos de manera individual. No implican tratamientos especiales para las inversiones como en los separados. Genera diferentes características especiales para los individuales como empresa. Un ejemplo claro es una empresa que no tiene participación en otras entidades, presenta únicamente estados financieros individuales. Entonces, bajo esa estructura, la empresa solita presenta los estados financieros. Entonces, acá tenemos los tres tipos. Primero, estados financieros consolidados, que representa un solo estado financiero por todas las empresas que se generan con influencia, participación o consolidación o si son subsidiarias, uno solo ante la cabeza de la matriz. Los separados y los estados financieros separados, ya cada una muestra su participación, aunque de manera conjunta tiene una participación entre todas, pero cada uno representa su estado financiero. Individuales, sí, solitas, divididas como si fueran entidades sin relación. Quiero escucharles por qué creen ustedes que se presentan los estados financieros separados. ¿Por qué creen ustedes que se pueden presentar los estados financieros? ¿Estudiantes? Profe, para poder conocer de manera individual la situación real que maneja cada una de las empresas, poder conocer en qué estado está financieramente. Sí, efectivamente. ¿Por qué más creen que se puede presentar? Las escuchamos, chicos y chicas. Aquí, profe, aquí Jenny en el chat colocó que para analizar el comportamiento económico de cada entidad, para mayor control, Yuri, y saber si alguna tiene pérdidas y otra tiene utilidades. Ok, bueno. ¿Por qué se presentan estados financieros separados? Estos se presentan efectivamente para mostrar la situación individual de cada una de las compañías, ya sean pérdidas o ganancias de manera individual. Esto tiene unos relevantes. Primero, para ver la realidad de la propia matriz, es decir, de la entidad controlante. Se presenta de manera individual para ver su influencia de manera separada sobre las otras. Segundo, para evaluar la capacidad de distribuir los dividendos. También es importante cuando evaluamos de los estados financieros consolidados, pues las distribuciones de los dividendos pues impactan directamente. ¿Aló? Impactan directamente pues la capacidad económica de la empresa y la distribución no se genera de la misma manera. Para fines legales y regulatorios. En algunos casos, pues algunas entidades están obligadas por normatividad a presentar este tipo de estados financieros de esta manera. Cuarto, para analizar las inversiones de manera directa. ¿Cómo puedo evaluar yo si mi inversión como entidad reguladora o matriz, pues afecta directamente estas inversiones? Y quinto, como complemento de los estados financieros consolidados, es decir, adicional a nuestros estados financieros consolidados como en grupo empresarial, pues
se generan los estados financieros separados, los cuales pues muestran ya de manera individual el proceso. Existen diferentes métodos como ya les había hablado, diferentes métodos de participación, de medición bajo la NIF 27. Y estos métodos se manejan en tres estructuras: el método de costo, el valor razonable y el método de participación. Anteriormente les había dicho, ahorita vamos a profundizar un poco en esto. Vamos a hablar del método de costo. Cuando hablamos del método de costo, esto implica que las inversiones se reconocen como un activo financiero independiente, no como una extensión del mismo negocio, sino bajo este método, yo como entidad reconozco mi propio costo. Esto significa que se rompe un vínculo operativo entre la matriz y la subsidiaria con la asociada. Se protege también de forma legal sobre las diferentes eventualidades económicas, ya sea si afecta a la matriz o a la subsidiaria. Tiene un reconocimiento inicial. Cuando hablamos del método de costo, cuando hablamos de este, pues primero las inversiones se representan. Cuando hablamos hablar de costo, este costo será el precio pagado más el costo directamente atribuibles, es decir, incluye el precio de compra, los honorarios, los costos de transacción, todo lo que involucre el precio para ese momento inicial, la inversión que se genera. La medición posterior, es decir, seguido de o años o un periodo después de la creación o la inversión en la que se genera. Primera, esta inversión no es actualizada, es decir, no se presenta una variación sobre los procesos, sino que no se presentan utilidades, pérdidas, cambios en el patrimonio, solo se ajustan los dividendos. Si en caso de que se reconozca como ingreso, pues se llevaría como un deterioro en el periodo si llegase a haber la eventualidad. Pero no hay una variación, no se tiene en cuenta el mercado, no se tiene en cuenta los costos asociados para los siguientes periodos. En el método de costos simplemente se tendrán en cuenta para el reconocimiento el proceso de los dividendos. Ejemplo, tenemos la compra de una entidad donde generamos inversión. Tenemos una compra que nos valió 100 millones de pesos. Tenemos utilidades de las subsidiarias que son 50 millones de pesos y los dividendos son 20 millones de pesos. Para la empresa matriz, la inversión sigue siendo los 100 millones de pesos que corresponde al costo de lo que nos valió inicialmente. Pero a esto vamos a llevar estos dividendos, que son el reconocimiento que vamos a realizar, que son por los 20 millones de pesos. ¿Tiene ventajas? Sí, es aún más simple que muchos de los métodos, pero tiene desventajas porque no está mostrando la realidad económica. ¿Qué pasó con las utilidades de esa subsidiaria? Simplemente estamos reconociendo los dividendos que se presentan, pero no está reflejando la realidad. Cuando hablamos ya del método bajo el valor razonable, hablamos que se mide acá el valor del mercado. Recuerden que en el costo, pues no medíamos el valor que se tenía o tenía la inversión en la empresa en un mercado. Acá cuando hablamos del valor razonable ya se incluye el valor que mide el mercado. Digamos que esta NIC va alineada con muchas NIF y en este caso, cuando hablamos de valor razonable, va alineado con la NIF 9. Hablamos de reconocimiento inicial, como en el anterior. Entonces, la medición inicial se genera bajo el precio de la transacción en el momento en que se efectúe, y este se va a denominar valor razonable inicial. Posteriormente, el valor posterior será el valor de los libros, que fue el reconocimiento inicial bajo la valoración inicial, sobre el valor razonable, es decir, sobre el valor del mercado actual. Entonces, aquí tendremos que tener en cuenta, bajo la medición posterior, el crecimiento que tuvo la empresa y el valor del mercado en el que se encuentra. ¿Tiene un impacto en los estados financieros? Sí, tiene un impacto en los estados financieros. ¿Por qué? Porque el valor del mercado es volátil. Puede subir o puede bajar y esto puede influir directamente en las finanzas de la empresa. Entonces, tiene un valor de resultados volátiles. Puede haber utilidades sin flujo de efectivo, es decir,
podemos tener utilidades, pero no tenemos el movimiento de las liquidez bajo esta misma empresa, bajo el patrimonio, pues estas se acumulan las ganancias, no son repartidas como en el valor del costo que teníamos en cuenta los dividendos, y el flujo de efectivo, pues no se ve afectado bajo la revalorización, es decir, bajo el valor del mercado. Tenemos un ejemplo para el valor razonable y es, yo realicé mi compra bajo los 100 millones de pesos, igual que en el caso anterior. El valor del mercado en este momento para el periodo posterior es de 130 millones de pesos. Es decir, que yo voy a reconocer como ganancia los 30 millones de pesos. En este caso no tenemos utilidades, no tenemos en cuenta dividendos, sino simplemente el valor del mercado final. Y se haría reconocimiento solo del periodo de los 30 millones. Esto refleja una realidad económica, sí, refleja una realidad económica en un mercado volátil, ¿no? Es útil para los inversionistas, sí, claro, porque es de manera fácil y valorar, pero tiene un riesgo alto y es la alta volatilidad, como estamos hablando. Vamos a hablar del método de participación. Y cuando hablamos del método de participación, la inversión se ajusta según la participación en utilidades o pérdidas. Acá vamos a tener en cuenta nuestras utilidades o pérdidas. Y este método de participación será limitado al porcentaje de participación que tenga yo sobre la empresa que se genere. El impacto en los estados financieros. Cuando hablamos del estado de resultados, pues se reconoce la participación en utilidades. Cuando hablamos de estados de situación financiera, la entidad cambia dinámicamente. Nuestra situación financiera está cambiante, puede ser positiva, puede ser negativa, depende ya también del proceso económico que se lleve. Y el flujo de efectivo no refleja utilidades reconocidas porque solo se reflejan los dividendos. Tiene un tratamiento contable especial, se reconoce la participación en utilidades, es decir, se aumenta la inversión. Si hay pérdida, se disminuye la inversión en el caso que se presente. Tiene un pro y un contra, y es que, primero, pues, en mi crecimiento será solo porcentual conforme a mi participación, y también tiene una ventaja que si hay pérdidas, pues también será el reconocimiento de manera porcentual. Ejemplo, entonces, y bajo la misma estructura, 100 millones de pesos, tenemos una participación del 30%. La utilidad de la compañía fue de 50 millones de pesos. Nuestros ingresos, el registro serán los 15 millones de pesos, es decir, nuestra inversión será de 115. Acá tenemos un resumen, básicamente cortico, de cuáles son los elementos y de comparación entre los tres métodos, para valorar cuál de los métodos y su enfoque, pues, es mejor o podría ser. Esto también depende del tipo de compañía. No es fácil para nosotros o para nosotros como contadores o los administradores evaluar cuál de los métodos me puede presentar o me puede generar un mejor beneficio. Aquí entra nuestro papel como roles y asesores a evaluar cuál de los tres puede beneficiar la estructura financiera y qué es lo que quiere mostrar nuestra compañía, hacia qué línea vamos a ofertarla o en qué estamos obligados. Entonces, hablamos de los elementos, hablamos del enfoque, el reconocimiento de la utilidad, si es volátil, si es compleja, y la calidad de ese. Y cuando hablamos del elemento del enfoque, hablamos del costo legal. A nivel del método de costo, pues es un proceso legal. Cuando hablamos del enfoque a través del valor razonable, hablamos de un tema financiero, y cuando hablamos del enfoque a nivel de participación, hablamos de un nivel económico. Cuando hablamos de un reconocimiento de la utilidad, aquí es donde vienen diferentes participaciones, ¿no? Cuando hablábamos del reconocimiento de utilidad en el método de costo, hablábamos de dividendos, ¿cierto? Cuando hablábamos del valor razonable, hablábamos de cambios del valor porque hablábamos de la economía. Y cuando hablábamos de la participación, hablábamos de un nivel de porcentual de un deber. Cuando hablamos de volatilidad, pues en el costo es bajo porque no se tiene en cuenta pues la medida de un mercado o una economía. Pero cuando hablamos del valor razonable, es un nivel alto porque estamos hablando de una economía variante, ¿no? Del país, del mercado, del que se esté generando. De una bolsa,
si hablamos de una compañía. Y cuando hablamos de participación, pues el nivel de participación es medio. Nivel de complejidad, pues cuando hablamos de costos en el proceso contable o fiscal, pues es baja. Valor razonable es aún un poco más alto, pero sigue en la medida. Y cuando hablamos de participación, la complejidad a nivel de participación es un poco más. Cuando hablamos de calidad de la información, pues el costo, cuando hablamos del método de costo, la calidad de la información no es la misma, se suministra pues la información muy puntual, entonces es más baja. El valor razonable, pues hablamos de información del mercado, entonces es alta. Y cuando hablamos de participación, esta netamente operativa también es alta. ¿Cómo vamos hasta ahí, estudiantes? Escucharlos antes de que avancemos. Bien, profe, para mí todo claro. Yo tengo una inquietud, tutora. Te escucho. Bueno, mira, tú nos mencionas que hay diferentes metodologías para poder analizar o para poder construir ese estado, pues esos estados financieros, dependiendo de qué resultados queremos analizar. Digamos que cuando nosotros estamos, supongo que la NIF solamente dice cómo los debemos presentar y cada empresa tiene la autonomía o cada matriz tiene la autonomía para poder escoger la metodología. Esto, ¿hasta ahí estoy en lo cierto? Sí, señora. Listo. Pero Recuerda que entonces, también tienen que tener en cuenta, pues, las dinámicas de la empresa, ¿no? sí, pero entonces Las mi normativas. Ujú. señora, no, tranquila, señora. No, no te escucho, dale. Listo. Pero entonces mi inquietud va encaminada dependiendo también, porque pues si el inversionista es el que quiere ver los resultados y analizar financieramente cómo se encuentra, pues hará una metodología. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero presentar los estados financieros a nivel, digamos, de la DIAN, de entidades de control, ¿hay alguna metodología que ellos me digan? Porque pues se supone que son los estados financieros que yo quiero mostrar a otras entidades para toma de decisiones o para saber si la empresa, pues digamos que está llevando una contabilidad transparente, fiable, medible. Entonces, en ese caso, si hay alguna metodología que le diga a la empresa, esta es la que debe implementar para mostrar la realidad de la empresa y precisamente no prestarse para que haya algún tipo de ocultamiento de información y que de pronto a los ojos de otras entidades u ojos externos, pues esa realidad no sea como tan confiable. Bueno, cuando hablamos en tres sentidos, no quiere decir que yo en uno de los sentidos esté ocultando información, ¿no? Recordemos que los estados financieros deben demostrar la realidad económica de la empresa, ¿cierto? Ese es el fin fundamental de todos los estados financieros. Lo que pasa es que cuando hablamos de entidades matrices y hablamos de subsidiarias o entidades conjuntas, pues a veces en la medida se muestran los estados consolidados, es decir, la totalidad de como grupo empresarial, pero yo como empresa quiero mostrar de manera separada y evaluar las dinámicas de participación de cada una, ¿cierto? De manera separada, no de manera consolidada, sino de manera separada. Y pues de esta manera pues puedo generar diferentes métodos. No quiere decir que uno de los métodos nos muestre o nos alinee bajo una estructura o ocultar información o no demostrar. Lo que pasa es que en algunos se evalúan las estructuras de diferenciales, potenciales, administrativas y pues también es válido para la evaluación de nuestros participantes, porque usted como inversionista necesita evaluar cómo está su inversión, bajo qué estructura está su inversión, tuvo crecimiento o simplemente pues el bajo costo de lo que corresponde a esta. Si yo hablo de el valor razonable, que sería la valoración que yo como inversionista necesito saber en cuánto está mi inversión ante un mercado, ¿cierto? Porque tú como inversionista necesitas evaluar esa dinámica estructural de cómo está tu inversión. Entonces, los estados financieros separados nos permiten esto. ¿Cuánto fue el crecimiento de esta empresa de manera individual? No de manera conjunta.
Ahora, para los estados financieros y para la DIAN, en su caso, para la administración, ellos necesitan la realidad y el pago fiscal individual. Yo como matriz, cada una tiene su inversión, cada una tiene su inversión, su división, pero tiene su razón, su inversión no conjunta, tiene su participación, pero su representación individual y sus estados financieros están separados ante la entidad fiscal, ¿sí? Yo quisiera complementar la respuesta a la profe Catherine con respecto pues a la relevancia y que los estados financieros emitan un concepto o una información verificable y que sea confiable. Bueno, nosotros aquí en Colombia presentamos tenemos dos estados financieros. Uno es un estado financiero fiscal y otro es el estado financiero contable y financiero, ¿sí? No significa que llevamos dos contabilidades. Lo que pasa es que la DIAN nos exige presentar un estado financiero que, o sea, que esté sujeto a la normatividad tributaria y que permita, pues, pagar los tributos y el impuesto de renta, bueno, los impuestos necesarios, pues, para poder que la economía funcione. Por ejemplo, un estado financiero, la DIAN exige, digamos, en cuanto a las depreciaciones, que tú no puedes depreciar un activo de manera total, porque entonces eso te disminuye la utilidad y la impuesto de renta que cobran los impuestos, pues es bajo la utilidad. Tampoco podemos enviar al castigo de la cartera totalmente, o sea, hasta que no se haga todo un proceso para poder, porque eso también me afecta a la utilidad. O sea, la norma colombiana está sujeta, o la tributación está sujeta a estos estados financieros, pero sí, sí, lo que tú preguntabas, de una metodología, no, sí, claro, hay una metodología normativa que te tiene que te permite presentar los estados financieros que sean confiables ante los inversionistas. Se analiza un estado financiero, ¿sí? Ante la DIAN es un estado contable, que ahí hay una diferencia, y no es que llevemos dos contabilidades. Por ejemplo, la manera de llevar los inventarios. También hay una normatividad para llevar esos inventarios. No se pueden llevar bajo webs. Se tienen que llevar bajo PEPs o otros mecanismos de inventario. Porque el webs no está articulado con la NIF y no permite una evaluación de los inventarios de manera eficiente como tal. ¿Sí? No sé si contestamos la pregunta, pero lo que yo quería era aclarar era que la contabilidad como tal en Colombia, y digamos que ahí hay una parte eh, a veces como de percepciones que llevamos dos contabilidades, ¿no? Porque nos exige una la DIAN y nos exige otra los bancos, las entidades financieras, los inversionistas, pero es la misma información, sino que una es bajo las normas tributarias y la otra es bajo las normas del mercado, que son en últimas los que orientan para la valoración de las empresas. No sé si contestamos tu pregunta. Sí, tutor, muchas gracias. Digamos que yo también lo preguntaba porque pues de alguna manera analizar, digamos desde afuera, ¿no? No estando dentro de la compañía, sino por ejemplo cuando ellos reportan sus estados financieros a veces no es tan fácil precisamente llegar como a una realidad individual, como es el caso que nos trae a estas CIPAs, precisamente porque uno sabe que hay algunas empresas o matrices que tienden a crear esas subsidiarias para de pronto también ocultar, o sea, porque lo he vivido en mi campo laboral, para ocultar alguna información. O puede ser que también hagan inversiones y las subsidiarias esté llevando, digamos, gran parte de su capital y esté, discúlpenme la expresión, como desangrando a la matriz principal. Entonces, precisamente
cuando hacemos esa independencia o separamos los estados financieros para conocer la realidad propia de cada unidad, pues, de cada objeto social, por decirlo así, o de cada entidad, de cada institución, pues por eso es tan importante pues saber qué metodologías nosotros estamos utilizando, qué queremos reflejar y desde una parte auditora también cómo analizamos esa información para que no haya vicios precisamente en la calidad y en la transparencia de esa información. Eh, bueno, sí. Bueno, algunas empresas, claro, tienen una matriz y hacen unas sucursales, es para, digamos, minimizar el impacto tributario. Generalmente algunas lo hacen así, porque es que como los estados financieros de las sucursales se presentan de manera individual, o sea, cada uno es una empresa independiente, Así. independiente, pero a la vez dependiente de la matriz, y cada una tiene digamos, su desarrollo autónomo. En esa dinámicas, pues la economía lo permite y la norma lo permite. Sí, allí se ve que se disminuye significativamente la carga impositiva, lo que se traslada y lo asumen como, Cla- como gastos o como el manejo operativo necesario pues para poder desarrollar la empresa. Y eso hace que se diversifique. O sea, es como, voy a dar un ejemplo, no sé si sea aplicable o no, como los seguros. Cuando una compañía asegura, digamos, un avión, los pasajeros de un avión, los asegura a 300 pasajeros, vamos a hacer la- el ejemplo, una sola compañía, si hay un siniestro, una sola compañía tendría que responder por los 300 pasajeros. En las compañías aseguradoras no funciona así. Ellos tienen, una aseguradora vende el seguro a la compañía de los 300 pasajeros, pero a su vez esa compañía de seguro le vende a otra compañía, le vende a otra compañía y le vende a otra compañía. Al final, cuando hay un siniestro, una sola compañía no se hace cargo del seguro. ¿Por qué? Porque quebraría. Entonces lo que hacen es dividir la responsabilidad con respecto a un siniestro. Asimismo, pues no es tan precisa la comparación, pero las empresas tienen sus subsidiarias para poder también disminuir la responsabilidad fiscal, ¿sí? Y tener mayores o mejores ingresos en conjunto, pero de forma pues separada como sucursales. Esa es más o menos la dinámica y pues la norma lo permite. Y por eso es que con respecto a eso se nace la NIC 27 para hacer los estados financieros separados, que cada uno lo haga, pero a su vez reporte a la matriz y la matriz es la que reporta. Por lo menos en Colombia tenemos digamos, un vacío fiscal con respecto a la distribución de los ingresos. Eh, las empresas todas pagan renta, pagan el 35% de renta, pero la distribución, o sea, de las utilidades, allí hay un vacío. Generalmente tenemos una fuga de capitales porque esa parte no está muy bien eh, normatizada con respecto pues a la tributación de los accionistas. Generalmente todo ese dinero de utilidades de las empresas que no son colombianas o que están aquí en el país, que son multinacionales, esos utilidades salen del país, a veces sin pagar impuestos. Entonces no sé si hay digamos, mm, eh, una posición con respecto pues o a una percepción con respecto a ese manejo, pero la norma o el Estado colombiano es el que tiene que velar porque, digamos, quitar esas brechas que hay o disminuir esas brechas que hay para que las empresas cada vez sean pues más eficientes y pues no se dan esa clase de situaciones. Ahora, pues cuando hablamos pues de la adopción, ahora que hablamos nosotros como colombianos y bien sabemos que esta adopción pues viene bajo una estructura extranjera, ¿no?
y lo que hicimos nosotros fue adoptarlas y acogerlas, pero no dejamos de un lado pues esta estructura fiscal bajo la cual veníamos hablando. Entonces nosotros seguimos llevando nuestros estados financieros en pro de una globalización y un tema internacional y un tema donde pueda ser entendible y comprensible bajo la estructura internacional, pero seguimos manejando nuestra estructura gubernamental y nuestras políticas internas. Y bajo estas, pues nosotros también tenemos que adaptarnos, por eso lo que dice el profe es muy cierto. Juntos estados financieros pues, en la realidad económica de la empresa, solo que uno desde un ángulo fiscal, normativo, tributario, impositivo, y el otro bajo una estructura financiera, hablando de indicadores, producción, mercados, y un tema un poco más dividido a la parte, pero juntos muestran la realidad y deben mostrar la estructura comparativa, además que juntos sistemas deben ser comparativos, pero juntos deben reflejar la realidad. ¿Estamos hasta ahí, estudiantes? ¿Claros? Gracias, profe. Gracias, estudiantes. Entonces vamos a hacer una actividad de cierre. Y aquí vamos a generarla entre todos. Y hablamos de una empresa que tiene un 70% en subsidiaria y un 30% en asociada. Ahora la pregunta, ¿cuáles métodos diferentes podemos utilizar para esta empresa? Hablamos que tiene un 70% en subsidiaria y un 30% en asociada. Entonces, bajo la primera pregunta es, ¿cuál usarían ustedes bajo los métodos que ya establecimos y cuál reconocerían y por qué? Los escucho, estudiantes. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué método podría utilizarse de los métodos que acabamos de manejar? Bueno, si habláramos de los métodos a usar, se utilizarían dos métodos, el método de costo y el método de participación para esta estructura de la empresa. Ahora, ¿por qué utilizaríamos los métodos? Recordemos que cuando hablábamos de subsidiarias, hablábamos de un 70% de participación sobre esa empresa y las asociadas sobre un 30%. Las subsidiarias la manejaríamos bajo el 70%, que es sobre el método de costos, y las asociadas sobre el porcentaje de participación, ya que nuestro porcentaje es inferior al que se genera. ¿Por qué el 70%? Tenemos un control sobre este, ¿cierto? Cuando hablamos de subsidiarias y el 70% es de mi casa matriz, entonces ejerzo un control sobre esto. La información es relevante para esta empresa. Es importante para mí presentarlas bajo una estructura de estados financieros consolidados, pero de manera también separados, entonces reconociendo el costo suficiente, pues evita también bajo la estructura, hablando del 70%, muchos de los procesos son suministrados para mi empresa, entonces también pues evitamos esa duplicidad de información contable y mantener pues de manera simple y controlada todo el proceso sobre esta. Cuando hablamos de la sociedad, pues el control ya no, el 30%, el control no solo recae en mí, sobre mi empresa, no tengo la validación completa de esta, la certeza de todo el proceso, entonces es importante hacerlo solo por participación. Esta influencia, como veníamos, no es un 100% el control. El método de participación pues me permite tener ese simplemente el porcentual, se reflejan utilidades reales, utilidades bajo la participación que yo tengo como empresa matriz, aplico pues el principio de Vengo, que es muy conocido, y pues me genera una mejor calidad de la información. Bueno, estudiantes, antes de dar cierre, este tema pues fue creado en pro a estos lineamientos de la actividad o la fase 4 que entramos en vigencia esta semana, ¿cierto?
Importante pues hacer un llamado a la participación consolidada de todos los integrantes de los grupos. Esto es un brochazo y un abrebocas para ustedes de lo que se viene o lo que se debe realizar en esta nueva actividad y en esta nueva fase, ¿cierto? Recordemos que esta fase nos habla de la fase del reconocimiento de la inversión, es decir, de mi inversión como casa matriz ante diferentes eventualidades. Sí, como dice Tenemos, la profe, pues esta digamos que es la introducción teórica de la actividad que se está desarrollando. La web, donde pues vamos a hacer un ejemplo de cómo se desarrolla la actividad, es el 23 de abril, sería el jueves, creo, sí, jueves señor. a las 6 de la tarde. Entonces esperamos pues que todos asistan y que puedan, pues, digamos, ya tener una mediana claridad con respecto a la conceptualización. No es un tema fácil, pero sí es importante que ustedes pues se tomen digamos, la tarea de profundizar un poquito más, de leer para la actividad que se va a desarrollar. La actividad que se va a desarrollar es muy mecánica, muy técnica, o sea, es calcular matemáticamente, digámoslo así, lo que acá, la teoría que se viene a dar. Pero más allá de eso, la importancia es que ustedes entiendan, pues, qué es lo que están haciendo y cómo es que funciona una empresa o por qué lo hace, por qué método lo hace, por qué es importante hacerlo, beneficios, si lo hace por el método del costo, si lo hace por el método de participación. O sea, cada una utiliza el método de acuerdo, pues, a la dinámica circunstancial o lo que está viviendo en ese momento. Entonces, por eso es importante. Entonces, agradecemos, pues, la participación de ustedes en su proceso académico, la participación de estas IPAs que fue dirigida por la profe Catherine. Y esperamos pues que vayan desarrollando la actividad y encontrarnos el jueves para profundizar. El jueves nos acompaña el profe Juan David, que es el que nos dirige esa actividad, que por aquí está, con el abrebocas de Prospecta. No sé si ustedes van a participar en Prospecta en Cali. ¿Van a ir a Cali? Bueno, los que están en Cali, pues van a ir, pero los que no están en Cali sí se van a pegar la ida hasta allá. O lo van a hacer de manera virtual, lo pueden hacer de manera virtual también, el Prospecta. Nosotros acá en Acacias vamos a participar, vamos a acompañar virtual. Ok, profe. ¿Y los estudiantes cómo nos van a acompañar? ¿De manera virtual o de manera presencial? Virtual, profe. Profe, para los Ok. estudiantes que van virtual, sí, sí, se les puede otorgar puntos o no. Sí, que nos envíen la, ¿cómo se llama? El recibo, ¿cómo El dice? recibo de Bueno, pago. sí, la constancia de que sí participaron. Sí, nos lo pueden enviar. Nos pueden enviar a cada tutor y cada tutor tiene digamos, la discreción pues para colocar los puntos que se requieran pues por participación. Bueno, no es más, agradecer otra vez a la profe Catherine, al profe Juan David. Hoy no nos acompañó la profe Xiomara. Esta es nuestra red de curso. Esperamos pues que sigan en su proceso académico y los esperamos el jueves. Y que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Voy a Bueno, Gracias, dejar de profe. grabar. Feliz fin de semana para Gracias, todos. muchas profe. gracias Hasta para luego. todos. Gracias, profe. Ok. Gracias.